a todas y todos a este programa de capacitación para periodistas nacionales en busca de la sostenibilidad hídrica y a esta charla inaugural con Sergio Ramírez. Estamos muy contentos de poder contar con Sergio hoy día y de poder conversar con todos, con todas. Periodismo, hoy día vamos a hablar de periodismo, es un momento crucial, especial para hablar de periodismo. Y antes de entrar un poco más en el tema, yo quiero cederle la palabra a Estela Mome. Estela Mome es la presidenta de la Fundación Gustavo Mome, que es un aliado fuerte de nosotros del proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica y de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Así que, Estela, hola, ¿cómo estás? Es un gusto poder conversar contigo nuevamente. Gracias, Jimmy. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y todas. En nombre de la Fundación Gustavo Momellona, quiero darles una cálida bienvenida y no quisiera empezar sin hacer extensiva nuestra solidaridad en la persona del doctor Sergio Ramírez a los ciudadanos del hermano país de Nicaragua por la dura batalla que vienen dando en defensa de su sistema democrático. Quisiera también manifestar nuestro agradecimiento desde el proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica al doctor Sergio Ramírez por honrarnos con su participación en esta charla inaugural de reflexión sobre el periodismo y el medio ambiente. Sergio Ramírez, además de ser un notable escritor, es periodista y ensayista. Su cercanía con el Perú no solo se expresa en las visitas que nos hizo para participar en múltiples jornadas de reflexión sobre la literatura, sino también en su obra misma como El Cuento Vallejo. Quienes seguimos el trabajo del doctor Ramírez, destacamos también su compromiso con los valores éticos y democráticos que se manifiestan en su obra y en su accionar como ciudadano. Nos acompañan hoy periodistas de distintas regiones del Perú, a quienes saludo afectuosa y especialmente en nombre del proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica, la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Fundación Gustavo Momellona. Este es el 4º año de intervención a través del proyecto. Tendrán ustedes, señores, señoras periodistas, un mes de trabajo intensivo y capacitaciones de primer nivel sobre herramientas para el ejercicio del periodismo y también sobre aspectos técnicos en temas de seguridad hídrica. Los animo a participar decididamente en esta jornada y postular al final a los fondos de apoyo para la publicación de sus reportajes. Muchas gracias. Que tengan una muy buena mañana. Muchas gracias a ti, Estela. Muchas gracias por esas palabras. Y ahora quiero darle las palabras también a Fernando Momi. Fernando es el director del proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica y es alguien que está muy metido en estos temas, que sabe bastante de esto. Va a ser muy interesante escucharlo. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Adelante. Muchas gracias, Jimmy. No seas exagerado. Siempre me sorprendo, en verdad, cuando me invitan a inaugurar este espacio, de la calidad de personas y de personalidades con las cuales contamos. Y eso hace que, en verdad, muy nervioso. Buenos días con todos y todas, es un gusto saludarles y darles la bienvenida al programa de capacitación de Periodistas Nacionales 2021. Esta es la 4ª edición del taller. Hasta la fecha, en las 3 ediciones previas, 95 periodistas han fortalecido sus conocimientos sobre infraestructura natural y han publicado importantes reportajes como resultado de estos esfuerzos, varios de los cuales han obtenido importantes reconocimientos a nivel. Tenemos a César Alberto Ñique en Guerra, que hizo una crónica, Lima sembrando agua para el futuro, sabiduría ancestral para hacer frente a los retos actuales del cambio climático, a Gustavo Alexander Guarnizo Yangua y Felipe Ezequiel Rentería Neira, con el formato de podcast, Piura, la amenaza sobre el maná de Piura. Lo pueden encontrar en
en la web. También tenemos a los ganadores del Premio Cultura del Agua, de la Autoridad Nacional del Agua, a Valeria Aguilar y Mirelis Morales, periodistas del diario El Comercio. Las peruanas abogan por ser reconocidas como principales gestoras del agua, se llamaba. Y también con menciones honrosas a Cuidar el Agua es Cuidarte, que es un novedoso formato en cómic que presentaron ellas, ¿no? En esta cuarta edición ha sido, la verdad, muy, muy competitiva. Felicitaciones a los que han sido seleccionados y están hoy día con nosotros. 256 periodistas postularon, solo 51, 26 hombres y 25 mujeres de diversas regiones del Perú, como mencionaba Estela. Tenemos presencia de periodistas de Lima, de Piura, de Cusco, de Puno, de Arequipa, Ayacucho, Junín, La Libertad, Ancash, Pasco, Tacna y Tumbes, seguro por ahí se me escapa alguno. Estos colegas trabajan o colaboran en diferentes medios de comunicación, como La República, Ojo Público, RPP, Canal N, Diario Correo, Radio Cutibalú, Convoca y otros que ustedes seguro van a ir conociendo a lo largo de este taller, ¿no? Bueno, como ponentes internacionales tenemos a personalidades muy, muy renombradas. El día de hoy tenemos a Sergio Ramírez, que no debería necesitar presentación. La verdad es que es un honor tenerlo con nosotros. Él es escritor nicaragüense, ganador del Premio Cervantes y otros premios más, novelista, cuentista, ensayista, periodista. Tiene una columna en el diario El País desde hace muchos años, creo que más de 20 años, político, abogado, expresidente de Nicaragua, y poeta también, ¿no? También va a estar con nosotros Tomás Pérez, periodista especializado en cultura digital, director de la revista y podcast argentino Anfibia. Katy Lema, periodista y analista de SEO del diario español El País. Roberto Herscher, periodista narrativo, reportero y profesor de periodismo de Argentina. Es decir, tenemos muchísimo que aprender en este taller, ¿no? Y los objetivos básicos de nuestro taller es fortalecer las capacidades de los medios de comunicación y prensa de regiones en la cobertura periodística relacionada a la gestión de recursos hídricos, a la toma de decisiones sobre estos temas y las posibilidades de inversión y conservación de la infraestructura natural. Seguro que poco a poco van a ir aprendiendo estos términos. Promover un proceso de intercambio de información con periodistas de diferentes regiones y brindar información sobre contactos estratégicos que uno puede tener para escribir una crónica. Promover la participación activa de periodistas como actores relevantes en la investigación y demanda de información en torno a los proyectos de seguridad hídrica, gestión de riesgos de desastres, sobre la reconstrucción con cambio, sobre la prevención frente al cambio climático y sobre ecología, recursos naturales, infraestructura natural. Como decía Estela, los periodistas y las periodistas tienen en estos tiempos retos que no es necesario reseñar, los vemos todos los días. Nos enfrentamos todos los días a ellos, pero en este campo, en esta parcela que nos toca a nosotros sembrar o que nos toca a nosotros conservar, en el caso de la infraestructura natural, o restaurarla, cada uno haciendo lo suyo va a hacer que tengamos un mundo mejor, ¿no? Ustedes como periodistas tienen el reto de informar con evidencias científicas y de forma sencilla para que la ciudadanía pueda entender la importancia de estos espacios que nosotros llamamos infraestructura natural y que nos brindan permanentemente servicios ecosistémicos, servicios ambientales, y en nuestro caso para la seguridad hídrica y la gestión de riesgos de desastres. Ese es un reto, informar mejor sobre estos temas
cómo en un contexto de pandemia, inestabilidad política y crisis económica y crisis social también, podemos visibilizar esta importancia de los ecosistemas y del tema hídrico, ¿no? Del agua, y la inversión en estos aspectos como una fuente de reactivación económica local también. En fin, nuestro objetivo en el caso del proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica, que es liderado por Forest Trends, con el apoyo de USAID y el gobierno de Canadá, y que trabaja de la mano con socios como la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, que es el que lidera estos talleres, con DESAN, Ecodecisión y el Imperial College London, es movilizar inversiones en infraestructura natural como una estrategia, como les decía, para regular la provisión de agua e incrementar la resiliencia frente al cambio climático, ¿no? Sabemos y vamos entendiendo que sin recursos hídricos, sin la conservación de los ecosistemas que nos proveen de recursos hídricos, no va a haber forma de tener un desarrollo sostenible, ¿no? Gracias por su entusiasmo e interés para participar en este programa de capacitación a periodistas nacionales 2021. Nuestro país necesita de sus voces y de sus mensajes. Ustedes tienen una amplia red para transmitir estos mensajes y estos conocimientos, y les deseo muchísimos éxitos. El sábado leía la columna de Alonso Cueto, que al final decía que si los peruanos leyéramos más libros, nuestra vida política sería mejor. En general creo que si leyéramos un poco más, nuestra vida sería mejor. Y bueno, para ampliarnos estos y muchos más temas, tenemos ahora a Sergio. La verdad es que nuevamente repito, con mucha atención a sus mensajes y a toda su experiencia y a todo lo que nos ha tratado de comunicar en todos estos años de escritor que tiene. Agradezco su presencia y para no quitarle más tiempo, le doy el pase a Jimmy para continuar. Muchas gracias por acompañarnos en este taller. Gracias, Sergio. Gracias, Jimmy. No, gracias a ti, Fernando. Gracias por tus palabras. Y sí, nosotros estamos aquí esperando, porque esta es la charla inaugural con Sergio Ramírez, y Sergio Ramírez ya ha sido presentado. Es de hecho un escritor muy importante, un periodista de larga data, premio Cervantes, premio Alfaguara, beca Guggenheim. Podría seguir, pero en realidad queremos escuchar ahora a Sergio Ramírez en este momento tan especial. Muchas gracias, Sergio, por estar aquí con nosotros, y te doy la palabra. Muchísimas gracias, Jimmy. Quiero agradecer las palabras de Estela, las palabras. Muchas gracias por sus presentaciones, y a Estela por la mención que ha hecho de la lucha del pueblo de Nicaragua por su democracia, por su libertad. Pareceríamos que estamos condenados eternamente a vivir bajo dictaduras, pero queremos romper ese ciclo. Y gracias a todos los participantes por estar aquí con nosotros. Mis palabras no son las de un especialista en el tema que los ocupa a ustedes, un tema que yo veo desde mi perspectiva humana y de mi perspectiva ética: la protección de la naturaleza, la multiplicación y conservación de las fuentes de agua. Pero yo quiero hablarles hoy como periodista, de manera que mis palabras se van a centrar en este sentido. Muchísimas gracias. Quiero comenzar diciendo que cada etapa de la vida de la historia de América tiene sus propios temas y sus propios desafíos. Hubo un tiempo entre comienzos y mediados del siglo XX cuando el tema fundamental de nuestros novelistas fue la naturaleza. Cuando Luis Alberto Sánchez, desde la Universidad de San Marcos,
lanzó en 1933 aquel anatema de América sin novelistas, como si el continente fuera un mapa aún sin explorar en la escritura. Ya Rómulo Gallegos había escrito Doña Bárbara en Venezuela, Ricardo Guiraldes, Don Segundo Sombra en Argentina y José Eustacio Rivera, La Vorágine en Colombia. Eran novelas que tenían todas un personaje principal inmenso, desafiante, misterioso e inagotable, la naturaleza, que era como decir la encarnación de América misma. América en sus selvas impenetrables, en sus ríos caudalosos, que escondían su origen majestuoso, las altas cordilleras nevadas, costas ardientes, páramos desolados. Después sería la sierra de José María Arguedas en los ríos profundos, el páramo de Juan Rulfo en Pedro Páramo, los sertones de Guimaraes Rosa en Gran Sertón, Veredas, los mismos sertones de Euclides de Acuña, a los que volvería Vargas Llosa en la Guerra del Fin del Mundo, como volvió a la selva de La Vorágine en La Casa Verde. Para que hubiera personajes de carne y hueso, tenía que haber un escenario, algo que era mucho más que un paisaje. La naturaleza definía a los personajes, estaba viva en ellos, vivía por sí misma. Habría a lo largo del siglo XX suficientes pruebas para demostrar que la gran novela, que era El Continente, tenía una legión de cronistas que se hacían cargo de la historia pública como motivo literario recurrente y que esa historia se desarrollaba en un territorio que tenía como principal atractivo acercarse a ella con reverencia, admirarla y temerla. La naturaleza se hacía sagrada en la imaginación. Pero esa pasión por la naturaleza ya venía desde antes. El mito americano estuvo compuesto desde siempre por una mezcla de naturaleza inconmensurable, un territorio variado e infinito que por sí mismo era capaz de llamar a la leyenda, y luego por una mezcla infinita también de gentes que era una urdimbre racial y cultural. Lo que encandiló a los conquistadores europeos fue la majestad y la inmensidad variada de una naturaleza que vieron con ojos fantasiosos, quizá demasiado fantasiosos. Naipaul, el gran escritor de Trinidad, nos dice en La pérdida de El Dorado que los españoles no venían preparados para el asombro porque en sus cabezas había ya fantasías demasiado persistentes. Eran hijos de la mitología, de las leyendas medievales, de los libros de caballería, por mucho que no pocos de ellos fueran analfabetos. Con el mejor de los aplomos, Colón escribe que el río Orinoco tenía su fuente en 3 montes del propio paraíso terrenal. Y aquel ímpetu de aguas dulces que se esfuerza en salir de la ensenada y garganta sobre dichas al encuentro del flujo del mar que viene, es de aguas que se precipitan de aquellos montes, según cita Pedro Mártir de Anglería al almirante. Y también los cronistas hablan de la Antilla o isla de las 7 ciudades que aparecía y desaparecía ante los ojos de los navegantes que iban por los archipiélagos del Caribe, y un mar negro como de brea a 100 leguas de Panamá, donde los peces cantaban con varia armonía y adormecían a los marineros. Amazonas, fuertes y rotundas, uno de los pechos cercenados para distender sin estorbo el arco al disparar la flecha, guardaban los caminos ocultos que llevan al Dorado. Un río portentoso y una selva igualmente portentosa fueron nombrados así por ellas, Amazonas. Y un río de la muerte, vieron también a Huancavelica, que de ser bebida de sus aguas se hacían piedra en las entrañas. Ponce de León pasaba de los 50 años cuando partió en busca de un río en cuyas aguas se volvían mancebos los hombres viejos,
porque quería curarse él de primero de los estragos del tiempo. Y como las pasiones de la imaginación son contagiosas, esta fama de la causa que movió a estos para entrar en la Florida, dice el cronista Herrera, movió también a todos los reyes y caciques de aquellas comarcas para tomar muy a pecho el saber qué río podría ser aquel que tan buena obra hacía de tornar a los viejos en mozos. Y no quedó río ni arroyo en toda la Florida, hasta las lagunas y pantanos, a donde no se bañasen, y hasta hoy porfían algunos en buscar ese misterio. Aquellos que desmentían los hechos imaginados armándose con la simpleza de la verdad, solo ganaban aversiones. Juan Pérez de Ortubia, enviado por Ponce de León delante suyo en la búsqueda de la fuente de la eterna juventud, al dar cuenta de sus averiguaciones, dijo haber llegado a una isla grande y fértil y cubierta de magníficos arbolados, que tenía hermosas y cristalinas fuentes y abundantes arroyos que la mantenían en perpetua verdura, pero que no había ninguna de ellas con la virtud de transformar los entorpecidos miembros de un anciano en lo vigoroso de un joven. Nadie le creyó. La naturaleza, como deidad vengadora, derrotaba a quienes buscaban prodigios penetrándola. La fuente de la eterna juventud en la península de la Florida, o la ciudad del Dorado en la Guyana, cuyas cúpulas de oro macizo y pavimentadas de esmeraldas, y muchos perecieron tragados por los ríos y comidos por las fieras en esos empeños. Y como lo guiaba la ambición más deslumbrante, nombraron a los territorios desconocidos que iban pisando o trataban de encontrar, con nombres como la Florida, El Dorado, California, Amazonas, Patagonia. Así nació una narración al mismo tiempo que nacía un continente, y desde entonces no ha sido posible separar la mentira de la verdad, que es el punto donde la escritura de invención alcanza su apogeo. La exageración pasó a encarnarse desde entonces en nuestra literatura, pero la naturaleza americana nunca dejó de ser una exageración colosal de la realidad y lo sigue siendo. Luego, el progreso y la transformación material fueron la gran quimera del siglo XIX americano, bajo el signo del positivismo europeo, que tiene su muestra fundadora en Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento. Civilización contra barbarie es ahora. Transformar al salvaje en civilizado y convertir la naturaleza en fuente de recursos para la prosperidad son los dictados del positivismo. De acuerdo con ese canon, el hombre debe servirse de la naturaleza para conseguir el progreso y el bienestar. Es el patrimonio que le ha concedido Dios y puede disponer de él libremente. Quemar bosques para plantar, agostar ríos, penetrar, violar esa santidad que para los habitantes originales de América era parte de la concepción espiritual de su propia existencia. Hay que avanzar sobre la naturaleza, someterla, domesticarla. Esta fue la orden de marcha. Nuestros temas del siglo XXI, tanto para la literatura como para el periodismo, son otros. La corrupción, el narcotráfico, las migraciones forzadas y la protección medioambiental frente a la deforestación y misericordia, el abuso de los recursos naturales, las industrias extractivas, la minería contaminante, la extinción de las especies silvestres, la sobreexplotación de la tierra cultivable, la agresión contra las fuentes de agua. Como soy contador de historias, quiero relatarles dos que tienen que ver con el entorno centroamericano. Ambas aluden a la naturaleza acosada y a la gente que busca defenderla de ese acoso despiadado, y lo hacen con su propia vida. En Honduras suelen circular listas de ciudadanos sentenciados a muerte
defensores de la naturaleza, promotores de derechos humanos, sindicalistas, líderes campesinos, dirigentes políticos, y Berta Cáceres estaba a la cabeza de esas listas, hasta que la mataron. Cerca de la medianoche del miércoles 2 de marzo del año 2016, unos asesinos a sueldo entraron por la puerta de la cocina a su sencilla vivienda del poblado de La Esperanza, en el departamento de Intibucá. La hallaron en su dormitorio y le pegaron 3 balazos en el estómago. La sentencia firmada en las sombras había sido cumplida. Tenía un huésped alojado en la casa esa noche, el mexicano Gustavo Castro, director de una organización ambiental de Chiapas, quien había llegado a La Esperanza para dictar un taller de capacitación y a quien también atacaron a tiros en el cuarto donde se alojaba, sorprendidos de encontrárselo allí, pues creían que su víctima se hallaba sola. Al verlo ensangrentado e inerme, lo dieron por muerto, pero sobrevivió para contar esta historia. Berta Cáceres era líder de la comunidad Lenca, uno de los pueblos centroamericanos de origen maya, asentado en los departamentos de Intibucá, Santa Bárbara, Lempira y La Paz, al noroccidente del territorio hondureño, fronterizo con El Salvador, donde también viven de aquel lado comunidades lencas. Esta mujer, lúcida y valiente, que cuando la mataron tenía 45 años, había logrado crear un vigoroso movimiento de defensa de esos territorios y luchaba a brazo partido para evitar que se construyera la represa hidroeléctrica Agua Zarca en San Francisco de Ojuera, departamento de Santa Bárbara. Estaba previsto que el embalse utilizara agua del río Gualerque, que para los lencas ha sido sagrado desde antes de la colonia, mientras las tierras destinadas a ser inundadas las dedican a la agricultura de subsistencia, divididas en pequeñas parcelas. Nunca fueron consultados por el gobierno acerca de este proyecto. En octubre del año 2013, uno de los dirigentes del movimiento, Tomás García, había sido asesinado en el curso de una demostración popular reprimida por el ejército, y Berta, acusada de rebelión y tenencia ilegal de armas, fue condenada a prisión, aunque luego sobreseída provisionalmente. La sentencia del tribunal le ordenaba también no acercarse al área destinada a la represa. Los lencas, bajo el liderazgo de Berta, lograron una victoria crucial cuando ese mismo año la transnacional china Sinohydro se retiró del proyecto, igual que lo hizo el Banco Mundial. La compañía de capital hondureño Desarrollos Energéticos S.A. DESA, dueña de la concesión, se quedó entonces sola, pero siguió adelante. En el año 2015, Berta recibió el premio Goldman, considerado como el Nobel Verde, y cualquiera podía pensar que el renombre internacional que ganaba le serviría de escudo. Pero en Centroamérica hay que desconfiar de las reglas del sentido común. El premio enfureció más bien a sus enemigos y la acercó a la muerte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había ordenado al gobierno de Honduras que tomara medidas cautelares para protegerla, pero nunca lo hizo. Y lo mismo ocurrió con otros 10 ciudadanos, a favor de los cuales fue ordenada la misma protección, pero tampoco la recibieron nunca y terminaron asesinados. Ante la dimensión del escándalo que trajo la muerte de Berta, el gobierno se vio presionado a actuar y fueron procesados judicialmente entre autores materiales e intelectuales el mayor Mariano Díaz Chávez, de servicio activo en las Fuerzas Armadas, el capitán Atilo Duarte Mesa, en retiro, Douglas Bustillo, que había sido guardia de seguridad en la represa, y Sergio Ramón Rodríguez, gerente de temas sociales y medioambientales del proyecto Agua Zarca. Hay un quinto implicado,
Emerson Duarte, el hermano gemelo del capitán, en cuyo poder se encontró el arma con que fue cometido el asesinato. Los acusados no fueron capturados sino a principios de mayo de ese año, y de acuerdo con las pesquisas policiales, los registros de sus teléfonos celulares revelaron la existencia de mensajes cruzados entre ellos que dejan constancia de la conspiración para el asesinato comenzada el 29 de enero. El 2 de marzo de 1918 fue capturado Roberto David Castillo, presidente ejecutivo de la empresa DESA, la constructora de la presa, capturado cuando trataba de abandonar el país. En los informes sobre derechos humanos, Honduras aparece como el país más peligroso del mundo para aquellos que se consagran a la defensa de la naturaleza. Según la organización Global Witness, 111 activistas medioambientales han sido asesinados entre los años 2000 y 2014. Los que se oponen a la destrucción de la selva para convertirla en pastos y tierras agrícolas, los que luchan contra la minería que envenena las aguas, y los que, como Berta Cáceres y tantos otros, han tratado de impedir la invasión de sus heredades ancestrales, lo pagan con la vida, no solo en Honduras, y sus muertes quedan en impunidad las más de las veces. Es lo que sigue ocurriendo en Brasil, en los estados de Mato Grosso y do Sul, Amazonas y Bahía, y en tantos otros países donde los indígenas que se niegan a abandonar sus tierras son asesinados por sicarios. Otros muchos crímenes se han cometido desde entonces en Honduras, y las listas de sentenciados a muerte siguen vigentes, engrosadas cada vez por nuevos nombres que reponen a los de los ejecutados. La debilidad institucional y la corrupción favorecen el sicariato y el narcotráfico, metido ya en las entradas del Estado, y hacen crecer la impunidad. El pueblo mayagna, que en su propia lengua quiere decir simplemente nosotros, ese es el más antiguo en haberse asentado en territorios de Nicaragua, y ahora habita junto con el pueblo misquito, igualmente milenario, la selva tropical húmeda de Bozaguas, vecina al Mar Caribe. Esta área fue declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1997 y abarca 20.000 kilómetros cuadrados, es decir, el tamaño de la República de El Salvador. Junto con la Reserva del Río Plátano de Honduras, al otro lado de la frontera, representan juntas el patrimonio forestal más importante de Centroamérica y el segundo pulmón más grande del hemisferio después del Amazonas o de la Amazonía. Bozaguas es un rico y vasto laboratorio de la naturaleza, donde convergen la flora y la fauna del norte y del sur del continente americano. Contiene el 13% de las especies del planeta, más de 200 especies entre animales y vertebrados e invertebrados, y cerca de 300 especies vegetales. Todo un patrimonio de la humanidad. Pero lo que debería ser una zona de amortiguamiento y contención debidamente protegida se ha convertido más bien en un teatro de saqueo despiadado. 42.000 hectáreas de bosque son taladas cada año para el negocio ilegal de maderas preciosas y la introducción forzada de la ganadería intensiva en tierras que no son aptas para los pastos por su débil capa vegetal. Y mientras la frontera agrícola avanza, empujada por los colonos mestizos llegados desde la costa del Pacífico, y el negocio de la venta y asignación de tierras se encuentra en manos de mafias protegidas por el gobierno, que también tienen que ver con el narcotráfico, los mayagnas y misquitos son expulsados a la fuerza de su hábitat natural, que son las selvas y los ríos. Sus aldeas son incendiadas y caen asesinados. Cuando el gobierno de Chávez en Venezuela abrió la oportunidad de importación de carne nicaragüense pagada a precios preferenciales,
la invasión de las tierras de la reserva y el consiguiente despale se aceleró. Hay mestizos que migran hacia Bozaguas porque son campesinos pobres o llegan desplazados de las áreas urbanas también por razones de pobreza. Pero la red en que ellos mismos caen está formada por negociantes poderosos, traficantes, intermediarios y aventureros dispuestos a matar. En el año 2001, los mayagnas fueron favorecidos por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Aguastingui, que otorgó a los pueblos indígenas de Bozaguas el derecho a poseer un territorio colectivo. Y en 2008 el gobierno tituló a su favor, en base a esta sentencia, cerca de 80,000 hectáreas de tierra. Pero todo esto fue papel mojado. En el año 2005, Elaina Rufus, habitante de una de esas comunidades agredidas, declaraba: ahora tenemos problemas porque llegaron 3 grupos de mestizos. Ellos fueron mandados por el gobierno y ellos quieren trabajar ahí. Dicen que quieren comprar el bosque y nosotros no admitimos. En el año 2013, el primer mayagna, Elías Charles Taylor, fue asesinado, principio de una larga cadena de crímenes y agresiones que, en lugar de cesar, más bien recrudece. Los colonos se valen de artimañas legales frente a una comunidad que tiene medios muy escasos para defenderse. Hemos encontrado a colonos con escrituras públicas que abogados y notarios han hecho, pero todas son falsas, decía en julio de hace 2 años el dirigente mayagna Javier Hansack, cuando las tierras de la reserva sufrían otra de sus constantes invasiones violentas. El 29 de enero de 2020, 80 hombres armados con fusiles de guerra, rifles de cacería y machetes de un grupo llamado Cucalón asaltó la comunidad mayagna de Alal, cerca del poblado minero de Bonanza. Mataron a 6 pobladores e incendiaron 16 viviendas, mientras las mujeres, niños y ancianos corrían a esconderse en el bosque. 10 de los pobladores se hallan desaparecidos, entre ellos representantes del gobierno comunal, jueces y guardabosques. Mataron a nuestros hermanos con machetes, cuchillos y balas. Muchos se quedaron sin viviendas y recursos económicos, dice Byron Bocardo Miguel, uno de los líderes del poblado. Hasta ahora, solo uno de los agresores ha sido capturado por la policía y ya se encuentra seguramente libre. Gustavo Sebastián Nino, presidente del territorio mayagna Sauni As, denunció tras los hechos que nuestras comunidades han sido amenazadas, masacradas y explotadas. Hemos visto que el gobierno ha hecho decretos y acciones que solo quedan en papeles. Una de ellas es la creación del batallón ecológico, que fue pensado para dar seguridad a nuestras comunidades y nunca las hemos visto por aquí. A quienes ocupan los territorios indígenas de Bozaguas en busca de sacar riqueza de la ganadería y de la madera tumbada, les es completamente ajeno el mundo de los mayagnas y de los misquitos, sus creencias ancestrales y su convivencia armónica con la naturaleza, el carácter sagrado que para ellos tiene la selva, los árboles, los ríos, sin los que su existencia como comunidades no se justifica. En su hábitat cultivan pequeñas parcelas de arroz, frijoles, plátanos y yuca, y la caza y la pesca siguen siendo también su fuente de subsistencia y fuente de proteínas. Es parte de su milenaria forma de vivir en paz con la naturaleza junto al caudal de los ríos. Somos un grupo indígena que vive a la orilla de pequeños ríos, afluentes de los ríos Prinzapolca, Coco y Guagua. Somos personas humildes y a la vez muy orgullosas. Como etnia somos conservadores de la naturaleza y vivimos rodeados de seres vivos, tanto vegetales como animales, dice un mayagna cuyas palabras tomo de un documento de la UNESCO. La población mayagna está calculada en unas 20,000 personas, una minoría que si no tiene la protección política
y social adecuada frente al vandalismo, el crimen y la depredación, difícilmente podrá sobrevivir. Y solo se sabe de ellos cuando son agredidos y cuando de los ataques resultan indígenas muertos, como lo estoy ahora relatando. Frente a la desidia y el olvido, el gran pulmón que es Mozaguas se irá reduciendo de tamaño a paso acelerado, y con ese espacio vital irán desapareciendo también sus habitantes, expulsados o asesinados. Y el nosotros, que significa la palabra Mayangna, se disolverá en la nada. Estas que les cuento como escritor, como cronista, son historias reales que desafían la imaginación y desafían a los narradores a contarlas. Como nunca, la protección de la naturaleza está ligada a la existencia de los seres humanos que habitan en sus espacios, ligada a su integridad, a su dignidad. Cuando el conde de Puñonrostro le pide al cronista Herrera que enmiende las verdades que escribe sobre los excesos y tiranías de su abuelo Pedrare Dávila, primer gobernador de Nicaragua, lo que quiere decir primer tirano del país, a qué le responde el cronista, y así lo recuerda Ernesto Cardenal en su hermoso poema El estrecho dudoso. No debe el cronista dejar hacer su oficio, lo que traducido al castellano moderno que querría decir o quiere decir nunca hay que callarse. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias por tus palabras, por tu conocimiento, por compartir esta información. Ha sido un viaje muy interesante a través de la naturaleza, a través del arte, la literatura, a través de la mirada de muchos hombres y mujeres a lo largo de esta historia y compartiendo esas historias de estos protagonistas, de las personas que han hecho un poco la vida moderna en nuestros países. Yo quiero tomarme unos minutos extra para pedirle a las personas que nos acompañan, si te parece bien, Sergio, algunas Sí, por preguntas. supuesto. Claro. A mí me parece muy interesante la forma como hemos podido enlazar periodismo, literatura, historia, con una mirada que al final sí es una mirada a través de la naturaleza, como un incluso protagonista que siempre ha estado ahí presente, ¿no es cierto? Que siempre ha marcado nuestras vidas. Entonces, vamos a ver algunas preguntas, creo que me van a llegar en un momento más. Claro, por supuesto. En todo caso, yo quería preguntarte, un poco aprovechando que podemos conversar también, has hablado del caso de Berta Cáceres, por ejemplo, que es un caso que nosotros hemos llegado a conocer, incluso estudiado bastante. La presencia de estos casos de defensores del ambiente se hace cada vez más ocurrente, rutinario, que tiene muchas veces que ver con peleas, digamos, con conflictos, con intereses económicos fuertes, grandes, incluso supranacionales. ¿Cómo ves tú el futuro de los defensores y la importancia de los defensores y defensoras del ambiente frente a estas empresas y a estos intereses tan fuertes que todavía persisten en muchos de nuestros países? Bueno, yo creo que todo esto se debe a la deficiencia fundamental de que en nuestros países no existen proyectos a largo plazo, no existe una idea de desarrollo nacional o desarrollo interregional de uno o de varios países a largo plazo. Si no existen estrategias comprensivas
en las cuales la producción de riqueza económica vaya acompañada de la protección de la naturaleza. Entonces, vivimos sometidos a la fluctuación de lo que son las modas económicas de acuerdo con la fluctuación de los precios internacionales. Y quiero mencionar el caso del oro, por ejemplo. El oro es hoy no solo tiene el valor tradicional que todos le conocemos desde la historia de la humanidad, ¿no? Sino que el oro se ha vuelto hoy un material estratégico porque sirve como componente o parte de la producción de artefactos y artilugios del mundo digital, ¿no? Entonces, hay una fiebre nueva del oro, como la que se produjo en California en el siglo XIX. El oro tiene unos precios altísimos y eso hace que las compañías extranjeras entren a los países a depredar regiones enteras, a envenenar los ríos, a crear a esta práctica atroz de la minería a cielo abierto, por ejemplo, que es una destrucción total de los bosques, de los lugares donde se asientan estos proyectos. Y eso no lo detiene nadie más que la idea provisional que tenemos del progreso. Si tenemos una idea provisional del progreso y de la riqueza y no una idea, una idea estratégica, es decir, lo que ya no vamos a ver no nos pertenece. Lo que será el castigo de las generaciones siguientes no nos concierne. Quizás el no es demasiado manga ancha, es decir, no le concierne a los que tienen la responsabilidad política en nuestros países. Y esto me parece que se encuentra generalmente, está generalizado, desde los proyectos mineros a proyectos atroces, como el que se planteó el gobierno de Daniel Ortega de entregar a una compañía china medio país para un canal interoceánico que dichosamente fue una fantasía, pero que estaba destinado a destruir la naturaleza en Nicaragua, destruir el Gran Lago de Nicaragua, por ejemplo. El Gran Lago de Nicaragua tiene 10.000 kilómetros cuadrados, es la fuente de agua más importante de Centroamérica. Todo Centroamérica podría abastecerse de agua con el Gran Lago de Nicaragua. Eso, en términos de la tecnología moderna, no sería ninguna dificultad. Pero más bien Ortega lo destinó para el paso de barcos de gran calado en este proyecto, repito, dichosamente fantástico. Es un lago muy somero que tiene una profundidad promedio de 12 a 14 metros y, y hacer pasar ahí tanqueros petroleros y barcos de gran calado significaba hacer excavaciones profundas dentro del lago y volverlo un verdadero lodazal, además de destruir la selva del Caribe y crear un desastre ecológico en el país. Eso se hubiera ejecutado porque se escribió en un tratado y no se llevó adelante porque del otro lado no hubo la voluntad del gobierno chino de apoyar este proyecto. Sí. Tenemos una pregunta bastante interesante de Wilber Wakasi, que es periodista del diario La República. Él pregunta si usted puede mencionar 2 o 3 libros que ayuden a los periodistas en técnicas para la escritura narrativa. O sea, 2 o 3 libros. Bueno, yo lo remito al sitio de la Fundación Gabo, de la cual yo soy miembro del Consejo Rector. Y allí está el inventario de todos los trabajos que han sido premiados en los concursos anuales que abrimos en distintas especialidades periodísticas. Y recomiendo leer uno muy importante compuesto por un equipo multidisciplinario de periodistas de Venezuela, de Holanda, del Brasil y de otros países, sobre la explotación del oro y el tráfico del oro en Venezuela. Este es un trabajo fantástico porque nos puede ilustrar sobre la profundidad que este asunto tiene desde el punto de vista de la naturaleza y desde el punto de vista de la corrupción y del tráfico internacional de metales. Pero ahí hay un inventario
de trabajo que son extraordinarios. Recuerdo uno muy viejo que ahí lo van a encontrar, que es sobre el río San Francisco, por ejemplo, en Brasil. Es una exploración de la importancia del río, no solo desde el punto de vista natural como caudal de aguas, sino lo que ha significado para el comercio, para el tráfico de personas, etc. Y lo invito a los periodistas también a entrar en la página y ver las bases para participar en estos concursos que tienen distintas especialidades. Uno de ellos es el de la narración periodística, hay otro que es de multimedia, otro de fotografía, y es una gran oportunidad para todos. Sí, de hecho es una fuente de información muy interesante, muy importante para todos los periodistas, pero además yo quería contarles a los periodistas que se han inscrito en este taller que durante estos días nos va a estar acompañando Roberto Herscher, que es un periodista muy bueno y muy importante argentino, y vamos a tener también oportunidad de conversar con él sobre estos temas. Yo tengo una pregunta final muy interesante que nos llega desde Cusco. De hecho, Miriam Ángela Sanz, ella pregunta, o dice, desde el año 2010 a la fecha han sido asesinados más de 20 líderes nativos y defensores ambientales. ¿Cómo nos sugiere manejar la difusión de información en beneficio de sus acciones, y evitar exponer a estas personas a posibles resultados atroces a futuro? Creo que el oficio del periodista, que como pedía el cronista Herrera, debe hacer su oficio de verdad, no debe dejar hacer su oficio, es riesgoso. Eso está demostrado. En México, los periodistas que más riesgos corren son los de las pequeñas radios provinciales, las de los pequeños sitios mediáticos digitales en las poblaciones pequeñas donde impera el reinado del narcotráfico. Corren mucho riesgo, pero siempre están diciendo la verdad. Se ha formado una red en México que se llama Periodistas Descalzos, y es muy interesante entrar a ver lo que ellos informan. Y yo creo que aquí lo importante es no callar, tomar las medidas, por supuesto, porque la vida hay que defenderla para poder seguir informando, pero no hay que callarse, porque de la suma de estos pequeños hechos se vuelven grandes crímenes, y la gente queda más desprotegida. Cuando la gente no tiene quien denuncie los hechos de que está siendo víctima, queda completamente desprotegida. Muy bien, señor Sergio Ramírez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido una conversación interesante. Nos quedamos con muchos datos, muchas palabras, mucha información valiosa sobre la cual regresar. Y quiero agradecer a todos también por haber estado hoy día acompañándonos en esta charla inaugural. Muchas gracias a Estela Mome, muchas gracias a Fernando Momi, y a todo el equipo de producción detrás de este evento. Vamos a seguir conversando más adelante con aquellos que forman parte de esta serie de talleres, así que por ahora cerramos este espacio, pero vamos Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, muy amable, y un saludo para todos. Muchas gracias. 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 Gracias, Estela.